¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Este capítulo es patrocinado por StockX, la app donde puedes encontrar tenis, ropa y los artículos que están al último grito de la moda, como estos Jordan 1 UNC. Vean qué chulada, están espectaculares, la verdad, muy buenos. Y por supuesto que también estos Total 90 con los colores tradicionales, clásicos, ¿de dónde más? De la verde amarela de Brasil. En StockX, ahora lo sabes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del Reportero. También gracias y sean bienvenidos toda la raza de Canal 6, por supuesto. Y hoy, bueno, ya ven dónde estamos, de lujo, la verdad, por las instalaciones y también por el invitado que tenemos el día de hoy, nuestro amigo Gonzalo Piovi. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, Jogar, muy bien. Muchas gracias por el tiempo. Acabas de entrenar y sé que tienes que descansar, pero le vamos a dar un ratito y vamos a empezar hablando de tu infancia. ¿Dónde naciste? ¿En qué equipo te hiciste? ¿Cómo empezó este sueño del fútbol? ¿Cómo empezó? Yo nací en Buenos Aires, en la localidad de Morón. Después de chico me mudé para otra localidad, que ahí cerca, o sea, cerca del mismo conurbano, que se llama El Palomar. Y empecé, en Argentina desde chico, o cuando recién empezás, tus comienzos son más que nada en el baby fútbol, se le dice allá, okay. Cancha de sala de 5. Arranqué mis comienzos ahí en un club de barrio, donde yo vivía, que se llama Villa Estrúa. O sea, hoy en día sigue estando vigente, sigue sacando, hay chicos que siguen formándose. Y después a nivel club institucional, arranqué a los 8 años. Muy chico. Sí, muy de chico, en el club Vélez Sarsfield. En Vélez. En Vélez Sarsfield, sí. Porque, mi hermano tiene 2 años más grande que yo y él arrancó antes que yo, entonces, por eso también arranqué muy de chico. Yo lo acompañaba, después quise empezar a entrenar yo también y, ya íbamos los dos juntos. O sea, por tu hermano empezaste. Por mi hermano, en el fútbol. Mi hermano arrancó, si bien a mí desde chico me apasionó, los dos siempre jugábamos, era la única diversión que teníamos, era jugar en el patio de casa al fútbol. Lo bueno que eran dos, sí. Y sí, podían hacer algo, ¿eh? Él al ser más grande que yo arrancó primero, ya después cuando yo me pude meter, porque si bien era chico, creo que en ese momento se llamaba en Argentina la predécima, o sea, eran los más chiquitos de todo, era como infantiles, se le dice allá. Okay. Arranqué, sí, bien de chico. Y hice toda mi formación ahí, en ese club, hasta los 18 años que debuté en primera. ¿Qué tan difícil fue llegar, Gonzalo, hasta el día de tu debut? Y fue un recorrido muy largo, la realidad es que es un club que soy un agradecido de haberme formado ahí, porque es un club muy formador donde te da todas las herramientas, las instalaciones son muy buenas, nos daban ropa para entrenar ya desde chico, y no en cualquier club, ¿viste? O por lo menos en Argentina no en cualquier club te lo brindan. Eso, y tú sabes que como chico, cuando te empiezan a dar la ropa, las maletas y esto, te empiezas a enamorar más. Sí, te malacostumbras en realidad, porque después quizás ha pasado que otros jugadores se han ido a otros clubes y no tienen esas mismas herramientas. Pero por eso te digo, un agradecido de haberme formado ahí. Como todo, ¿no? Uno siempre la luchó. Yo siempre fui un jugador que nunca fui, en mi formación, nunca fui titular. Siempre me costó remarla desde atrás. Que eso es algo lo cual me ayudó mucho porque el hecho de siempre remar de atrás fue, en definitiva, fue el fruto de, a lo largo del tiempo,
de haber debutado antes que muchos compañeros que quizás en lo que era la formación se veían con mucha más proyección. Les pintaba sí, digamos que mejor. Con mucha más proyección se veían y bueno, en definitiva, el hecho de nunca bajar los brazos, de siempre querer ir en busca del sueño, bueno, eso fue un poco lo que yo en definitiva remarco porque, como te digo, viste, hay muchos jugadores que quizás... volvemos a lo anterior, que se mal acostumbraron por haber tenido todo y al haber jugado siempre, quizás cuando no tuvieron la posibilidad de jugar se frustraban y en definitiva no eran perseverantes y esto es una carrera en la cual si no sos perseverante, no, si no estás ahí encima bueno, es un poco el profesionalismo, ¿no? De eso es lo que te lleva, ¿no? La constancia de seguir esforzándote, seguir insistiendo, seguir dándole, fue lo que me llevó a tener el fruto de poder subir a primera o poder debutar antes de muchos compañeros que en definitiva quizás, como te digo, pintaban mejor que uno, pero creo yo que el sacrificio tuvo mayor fruto que vamos a decirle el jugador que tenía quizás más condiciones, por así decirlo. El más talentoso a veces. Más talentoso. No siempre llega el más talentoso, llega el que está ahí, dándole. todos los días, por más de que quizás no te pintara bien, que dices, tuve que remar contra corriente porque normalmente no era titular. En esos momentos, Gonzalo, ¿no pensaste en decir, no juego, no estoy siendo titular? Cuando a unos chicos se les vienen un montón de cosas a la cabeza, ¿nunca pensaste en decir, esto no es para mí? Sí. De hecho, me ha pasado. O sea, yo, como te digo, yo he jugado de chico a los 18 años Copa Libertadores, había debutado y no tenía contrato de primera división. Yo era un jugador que se me terminó mi edad de contrato y yo tenía que hacer contrato con el club y en definitiva me fui libre porque el club no me hizo contrato. Y habiendo jugado ya 5 partidos en primera. Y vos decís, muy raro lo que me pasó. Sí, y bueno, cuestión de que ahí fue un poco donde más, vamos a decirle, más depresión tuve, porque yo pensaba que lo tenía ahí en la palma de la mano. Fue un caso igual atípico porque no pasa eso, por lo general. Normalmente no pasa. Ya a esa edad, por lo general, a un jugador que ya está en primera o eso, le hacen un contrato ya te tienen de juvenil. Blindado, sí. Y me tocó irme libre y me terminé yendo a Argentinos Juniors, donde cuando llegué a la semana me hicieron contrato, porque yo era un jugador que ya necesitaba contrato por mi edad. Sí, ya tenías 18. No podía jugar en lo que era la cantera, porque necesitaba sí o sí un contrato por mi edad y bueno, cuando llegué al club me hicieron contrato a la semana. Obvio, primero me hicieron como una evaluación y demás, pero ya me conocían porque yo ya tenía una trayectoria de lo que sería, ya en Argentina se le dice reserva, lo que sería hoy en día la 21. La 21. Ya la 23 no existe, la Ajá. 21. Y tenía muchísimos partidos en lo que era eso, había sido capitán en esa categoría. Ya te conocían. Ya me conocían. Ya me conocían. Entonces... llegué a Argentinos Juniors y el primer año estuve en lo que sería la reserva, por así decirlo, y ya el año siguiente subí a primera y ya... ¿En Argentinos ascendiste? En Argentinos ascendí. Ascendiste, ¿no? Claro, había descendido. Ajá. Y al año asciende. Ese año que yo subo, ahí asciende a primera división. Ok. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Argentinos? Y estuve 3 años. 3 años en Argentinos. 3 años. Desde que llegué, 3 años y luego ahí me compró Racing. ¿Te fuiste a Racing? Me fui a Racing, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue la historia en Racing? La historia de Racing fue, yo llego... Es buen equipo Racing, sí, ¿no? Sí, muy buen equipo. Yo llego y estaba el Chacho Caudet, que estuvo acá también jugando en México. Él fue el que me pidió para el club. Llegué a la institución, estuve 6 meses. Había tenido una lesión de tobillo que me costó recuperarme, entonces en esos 6 meses había jugado muy poco. Y cuestión que habíamos estado en Copa Libertadores, ya se venía la fase de lo que serían los cuartos de Copa Libertadores y como no venía jugando,
y tenía compañeros por delante, dije, no, yo quiero competir, yo quiero jugar. Entonces me mandan a préstamo a un equipo de primera división de Argentina, Gimnasia de La Plata. A Gimnasia. Donde estuve un año. Ahí fui compañero de Farabelli. Ah, mira. Ahí compartimos con Farabelli y con José Paradela. Okay. Que José era chiquito, él recién estaba haciendo sus comienzos en lo que era primera división, subía a entrenar con nosotros. Y estuve un año ahí a préstamo. Luego me fui un año a préstamo a otro club, Defensa y Justicia. Defensa, sí. Donde también estuve un año a préstamo. Que bueno, hay varios chicos de acá del plantel que han jugado en ese club. Nacho, Rotondi, bueno, y otros que han pasado también. Entonces han pasado buenos jugadores por ahí. Muy buenos jugadores. Y luego de ahí, yo siempre teniendo contrato con Racing Club, ¿no? Yo pertenecía al club, nada más que me prestaban y a mí me servía porque yo seguía teniendo continuidad, seguía jugando, que era lo que quería, ¿no? Quizás no me servía quedarme y no tener continuidad. O yo lo veía de esa forma, ¿no? ¿No te importaba, por decir, jugar un año en defensa y luego otro año en otro equipo? No, yo quería estar en el ruedo, o sea, quería seguir jugando, quería seguir compitiendo. Y luego de ahí me fui un año más a préstamo a Colón de Santa Fe. Colón. Donde en Colón ahí salimos campeones, fue el primer título de la historia del club. Órale. Sí. Un club que no es fácil. Que no es fácil, sí, un club. Equipos grandes que tienen mucha afición. Todo, mucha afición. Un club, muy apasionado, como muchos de los equipos de Argentina. Donde, eso dejó una marca en sí en la institución, porque el primer título de la historia del club, donde los jugadores que fuimos parte de ese plantel siempre vamos a ser recordados. Vas a estar escrito con letras de oro ahí en el club. Sí. Así que muy buen año ese que tuvimos ahí, y después me volvió después volví del préstamo a Racing Club, donde... Después de Colón regresas a Racing. Regresaba a Racing, y ahí en Racing renuevo mi contrato porque ya se me vencía los 6 meses, y ahí me quedé 2 años. 2 años. 2 años. En Racing. Y ahí llega lo de Cruz Azul. Ahí llegó lo de Cruz Azul. ¿Cómo fue? ¿Cómo recibiste la noticia? ¿O cómo te enteraste de que Cruz Azul estaba interesado en ti? Mi representante, yo ya había tenido ofertas de otros clubes y estaba buscando la posibilidad de ya pegar un salto, porque en definitiva yo en Racing en esos años había conseguido 2 títulos. Y creo que le había dado, o sea, de mi parte me había brindado al máximo y había dado, creo que todo lo que podía darle, y quería aspirar a poder jugar en el exterior. Uh-huh. Quería tener en mi carrera ese paso, ¿no? Entonces, cuando surgió la posibilidad de Cruz Azul, yo le dije a mi representante que no lo iba a dudar, o sea, que yo me quería ir porque, era una excelente posibilidad para mí, un club, una institución tan grande, con un proyecto que tenía tan grande, porque en definitiva yo había hablado con Iván y me había brindado un poco el proyecto de la institución y lo que apuntaban y demás, y para mí como jugador aspirar a seguir en busca de un crecimiento era lo que yo quería. Y fue un poco eso, buscarle la salida para poder venir, y así se dio, gracias a Dios se pudo concretar, y muy contento, la verdad que feliz. ¿Qué tanto sabías de Cruz Azul antes de que llegaras acá? ¿O del fútbol mexicano? Del fútbol mexicano. Veía porque hay muchos jugadores que han pasado por el fútbol mexicano. De hecho, tuve muchos compañeros que han jugado, y todos los que han pasado y han regresado a Argentina, que me ha tocado más que nada tenerlos de cerca y poder hablar, ninguno se ha querido volver. Fueron cosas de negociaciones las cuales fueron que esos compañeros se tuvieron que volver, pero todos, siempre las palabras fueron... de elogios, ¿no? Porque por la competencia, por la calidad de jugadores, que cada vez el fútbol mexicano trae jugadores con más talento, jugadores de selección, buscan hoy en día.
muchos seleccionados hay en los equipos y bueno, eso es un poco también lo que lo hace más competitiva la liga. Más allá del talento que hay acá en México, que también es muy bueno. Y yo de por sí ya veía, a mí me gusta mucho ver fútbol y ya veía. Pero bueno, más que nada, viniendo al caso de Cruz Azul, he tenido, o sea, jugadores en el último paso, por el John Colón, estuve con el Gato Formica. Sí, cómo no, el gatito. Un saludo al gatito. Que el Gato tuvo un muy buen pasado por acá. Sí. Bueno, no solo acá, sino también que jugó en Pumas. Y siempre me había hablado de maravillas de acá del fútbol mexicano y más de la institución. Y bueno, agradecido, viste, que me haya brindado información. Uno, viste, cuando sale de su país, o en mi caso, que era mi primera experiencia saliendo de mi país, era como algo muy nuevo para mí. Y bueno, ese tipo de charlas o experiencias de que me brindaran me dejaron un poco más tranquilo. Y bueno, ya después llegando acá, ¿Con qué te encontraste? Uno se encuentra con que, y siempre lo dije, la verdad, yo agradecido porque desde el día 1 que llegué, siempre me trataron de maravillas, me hicieron sentirme como en mi país. O sea, no sentí el cambio de país, ¿viste? Porque a veces las costumbres, el idioma, a veces si te toca irte a otro país, el idioma, las comidas, todo tiene que ver, o uno analiza. Y la realidad es que en definitiva llego a una institución y también un grupo de compañeros que se brindaron a disposición al 100% y eso me hicieron sentirme muy cómodo desde un primer momento. Yo soy una persona que, yo soy muy familiar, muy de mis amigos, muy de estar unido, y el hecho de llegar acá y sentirme como arropado por mis compañeros, pues en definitiva a veces nos juntamos y hacemos como grupo. Eso me hizo sentirme como más unido, más en familia. Más en familia. Sí. Y bueno, eso lo valoro mucho, lo remarco mucho porque eso fue algo que en sí me hizo sentir muy a gusto. No solo a mí, también a mi esposa, a mis hijas, en tan poco tiempo que hace que estoy acá, que lleva 1 año y medio, casi 2, nos sentimos muy a gusto. Muy a gusto. ¿Hubo algún otro equipo alguna otra oferta antes de venir a Cruz Azul? ¿De acá de México o de algún otro lado? Tuve el América me había venido a buscar. Mira. Estando en Racing. Déjame, te doy la mano, qué bueno que no te fuiste para allá. No, la realidad es que sí, el América me fue a buscar en septiembre del 23, yo estando en Racing. Habíamos quedado fuera de la Copa Libertadores, solo jugábamos el torneo local y no teníamos tampoco posibilidades de pelearlo, el torneo local, entonces ahí fue donde yo empecé a buscar la salida, viste, un poco mía como para seguir en busca de mi crecimiento. Llegó lo del América, pero no pudo concretarse porque fue en poco tiempo la negociación y no se pudo concretar. Pero nada, yo seguí metido en la institución, siempre dando lo mejor en Racing. Y al mes llegó lo de Cruz Azul y dije, no, esta no la puedo desperdiciar, este es mi momento. Y ahí fue donde como que traté de que la negociación pudiera llegar a darse a buen puerto tanto para Racing como para mí en lo profesional. Para que ganara tu club y que ganaras tú también, sí, claro. Sea lo mejor, ¿no? Y bueno, gracias a Dios se pudo dar y aquí estamos. Oye, Gonzalo, llegas... Me parece que el primer torneo que llegas es el de la final. El primer semestre fue el de la final. El primer semestre, ¿verdad? Sí, ese fue. Y luego fue contra el equipo que te había buscado también. Oye, esa final, ¿cómo la viviste? Pues me imagino cómo, ¿no? Pero cuéntame de tu voz. ¿Qué pasó por tu cabeza después, antes, en medio tiempo? No, fue una final en sí atípica. Yo la veía con mucho éxito por el hecho de cómo nos sentíamos nosotros como equipo, de qué manera habíamos llegado a esa final.
en la forma, en el juego, en el nivel de juego que habíamos llegado era muy bueno. De hecho, el equipo se sentía muy confiado. Y de por sí, si vamos al análisis un poco del juego, creo que éramos merecedores de esa final porque en definitiva hicimos un muy buen partido. Muy buen partido. De hecho, yo creo que la afición se quedó un poco con eso, por lo que demostró el grupo en esa final, el equipo. Y ellos se sintieron representados por nosotros, creo yo, por cómo se brindó el equipo. Después te digo atípico porque, bueno, se terminó definiendo por un penal que en definitiva, bueno, fue después toda la noticia en todos lados, ¿no? Que por cómo se dio. No quiero ir al detalle de si fue o no fue penal y demás, pero en definitiva el balance que hago fue un poco eso. Si bien hoy en día obvio hubiésemos querido, ¿no?, levantar el trofeo, por supuesto, y a uno lo valoran o vamos a decirle, cuando ganás títulos es donde en definitiva es cuando uno se siente representado o reconocido por una institución, ¿no? Porque dejas una estrella en el escudo. Y cuando perdés las finales es como que uno lo llama fracaso, por así decirlo, porque no conseguiste el objetivo que tuviste. Pero bueno, yo no lo analizo de que, o sea, para mí no fue un fracaso porque llegábamos de un crecimiento en ese torneo donde fue muy bueno, fue a nivel jerarquía y a nivel fue pendiente porque fuimos creciendo partido a partido. Sí. No habíamos arrancado bien el torneo y fue en crecimiento y nos llevamos a llegar a una final por cómo se jugó y demás, muy buena. Y bueno, fue un poco también la ilusión que tuvo la gente, ¿no? Porque después de esa final hicimos un muy buen campeonato siguiente, llegamos a una semifinal. Hasta ahora no pudimos conseguir el título de la liga, pero bueno, es uno de los objetivos o de los sueños que quizás tengo por cumplir acá con el club. Que Dios quiera llegue pronto. Por supuesto. Pero bueno, en definitiva, siempre fue positivo el crecimiento del plantel, ¿no? El año que pasó se consiguió la Conca, el semestre pasado, no el año, sino el semestre. Y bueno, fue también algo positivo para lo que viene. Si bien no conseguimos el título tan ansiado de la liga que queremos, pero fue algo a lo cual... Pero se siente que está ahí. Que está ahí. Gonzalo. Sí, siente que está ahí. Después de esa final, te lo digo como aficionado que soy de Cruz Azul, amo Cruz Azul. El mensaje que dejan ustedes me parece que sí es ese de que, ok, perdimos una final más, pero las sensaciones de que las cosas se están haciendo bien, de que el equipo se ve bien, de que hay muy buenos jugadores, y no solamente buenos jugadores, sino jugadores que se ve que se matan por el club, por el compañero, por el técnico, por la institución. Y eso como aficionado, de verdad, se agradece porque no en todos lados o no todo el tiempo se puede sentir eso como aficionado hacia ustedes los jugadores. Entonces, creo que sí, comparto lo que dices, ese mensaje, y aún, por lo menos yo lo tengo fresco. Después sigue la semifinal del siguiente torneo, que terminamos o terminan por perder, pero también dejando esa misma sensación, ¿no, Gonzalo? Sí, eso en definitiva, haciendo un análisis, es positivo porque, o sea, los partidos esos decisivos quizás los perdimos por esos detalles, porque en definitiva esa semifinal también fue por un penal. Sí. No es que se perdió dejando una mala imagen. Un partido cardíaco ese. Sí, ese fue cardíaco. Pero bueno, es un poco también la imagen que venimos construyendo desde hace ya, 3 temporadas. La tercera, que fue la pasada, desde que llegué, bueno, se consiguió la Conca. Y esperemos que la cuarta venga con algo más, ¿no? Sí, seguramente sí. Dios quiera que así sea. Así que trabajaremos y lucharemos para que sea así. Jazz,
tenían un estilo de juego súper definido con Anselmi. Llega Vicente, que después lo hizo espectacular también Vicente, pero como jugador, ¿qué tanto llega a pegar o qué tanto llega a ser el jugador dentro de ahí del vestidor para decir, oye, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a hablar entre nosotros. ¿Cómo cambian el chip? Y es complicado porque, o sea, fue complicado porque, como vos decís, el equipo venía con una identidad y un juego muy fluido. Sí, 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 la donde verdad. nos sentíamos muy a gusto, nos sentíamos muy cómodos. Nos sentíamos también representados por el juego y la afición creo que también se sentía muy Sí. representada. Y ilusionada misma, porque cuando veía jugar al equipo lo hacía de muy buena manera. Fueron días que fueron complejos porque bueno, asume Vicente, como vos decís, y si bien Vicente ya nos conocía a todos y demás, no es que Martín se va por un mal proceso del equipo, sino que el proceso venía siendo bastante bueno. Y bueno, se va por cosas que él decidió salir, bueno, por cosas de él, de crecimiento personal. Y bueno, cuestión de que, como te digo, fueron 1 o 2 semanas en las cuales nos sentíamos, por así decirlo, raro, porque si bien con Vicente con el tiempo nos sentíamos a gusto y nos sentimos que volvimos a tener esa identidad de juego, esa fluidez en el campo, al principio nos costó un poco, creo yo, por esa sensación que sentíamos de que se nos había ido la persona que nos había traído esa identidad en el juego. Y si bien Vicente trató de mantenerla y hacer mucho hincapié en varios aspectos del juego, era como que nada, el mando quizás no era el mismo porque bueno, eran diferentes personas. Claro. Y quizás el trato o demás era diferente, pero por eso te digo, quizás fueron las primeras 2 semanas y ya después cuando vas fluyendo y te vas conociendo más en el interior de los entrenamientos y eso, fue fluyendo cada vez un poquito más y bueno, después ya con mucha más solidez, más sueltos todos, nada, pudimos hacer un muy buen torneo. Muy buen torneo. Campeón de la CONCACAF. Nos quedó de nuevo esa espina de haber quedado fuera de la liguilla de nuevo por esos detalles. Que en definitiva volvemos a lo mismo, fueron por detalles y no por dar una mala imagen. No, o sea, por detalles, sino por el funcionamiento del equipo era espectacular, muy bueno. la verdad. De hecho, hacía 7 días lo habíamos dejado fuera a ellos de la CONCACAF. Y nada, el equipo venía muy bien. Pero bueno, fue un semestre de muchos partidos. Fuimos, creo que el equipo en sí de la Liga MX que con más partidos que se jugó, fue muy ajustado el torneo, porque fuimos entre la Conca y la Liga MX, fuimos el equipo con más partidos en el semestre. Sí, sí. Fue un desgaste grande. Pero bueno, trajo su fruto, que era a lo que buscábamos. Trajo esa 7ª Copa de CONCACAF. Gonzalo, yo recuerdo cuando recién arranca Vicente, como que también costó un poquito, me parece, no sé si fue 1 o 2 partidos, me acuerdo si fue contra el Puebla el primero, me parece. Sí, creo que Puebla. Aquí, Atlas. Atlas. Uno de esos. Sí, uno de Aquí en CEU me parece que fue el primero. No sé, según el recuerdo que tengo yo, arrancaron con línea de 4 atrás. Bueno, no, te lo digo como aficionado. Estábamos acostumbrados completamente a otra formación con Anselmi. Y se veía como que el equipo no carburaba tan bien, ¿no? Como había terminado el torneo pasado. En algún momento el jugador o lo sé que sí, ¿no? Sabes que el que le tiene confianza al técnico o el capitán o los capitanes, sabes que, no sé, Vicente, no nos sentimos tan cómodos jugando con línea 4, ya tenemos mejor manejada esta línea.
¿Pasó, pudo haber pasado o el mismo Vicente fue el que empezó a darse cuenta de esos pequeños detalles? Yo sé que son cosas muy... Sí. Sí, no, que en definitiva surgen en todos los planteles. El técnico, cuando vos tenés esa afinidad o esa relación que vas construyendo con el tiempo, se va apoyando a veces mucho en el jugador, en donde se siente más cómodo. Si bien ellos son los que toman las decisiones, sí, y son los que ponen, sacan, en definitiva ellos son después los que analizan y terminan tomando la decisión final, pero sí estuvo desde nuestro lado acercarnos. Él también se acercaba mucho a nosotros para ver en qué nos sentíamos más cómodos, si jugando de una forma, presionando de una forma, haciendo, no sé, nosotros estábamos acostumbrados a hacer recorridos por fuera en presión y él quería que saltemos por dentro. Entonces después, en base a la comodidad nuestra y a lo que él opinaba, fuimos modificando y en función a siempre para la mejora del equipo para para que o sea, el equipo gane, ¿no? Ese era el fin, ¿no? Pero sí, él se sintió además muy respaldado por nosotros, porque en definitiva se había hablado mucho de que él se iba, no se iba, de que no sé si iba a continuar el torneo o no, y en definitiva, como los resultados fueron buenos, el equipo se sentía muy bien y a gusto con él, lo respaldamos porque en definitiva nos daba, cada fin de semana teníamos su fruto de ganar, entonces sí, el respaldo y el crecimiento en definitiva fue bueno. Pero bueno, fue un buen semestre donde lo pudimos concretar de la mejor manera como te digo, con la séptima y a gusto, siempre estuvimos a gusto con él. ¿Cómo viviste este campeonato de CONCACAF? De principio a fin, yo me lo aventé todo también. Sí. Yo lo disfruté y lo gocé en la final ahí en Seúl. La verdad que súper contento, pero tú, ¿cómo lo viviste todo ese torneo? A mí me gustó mucho el hecho de jugar contra equipos de otros países. Lo hace al torneo, lo hace más movilizante, ¿no? Y enfrentarte con equipos que quizás tienen jerarquía más aún. Fue un lindo torneo. De principio a fin creo que fuimos merecedores porque desde el primer partido, que fue... Fue allá en un equipo del Caribe. Sí, en Punta Cana fue. Ah, claro. Ellos no jugaban ahí de locales, ahí, pero fueron a jugar ahí. Algún tema tenían en su país. Era el Real Estate. Sí, en Haití juegan ellos, me parece. Sí. Y por problemas de su país no podían jugar y bueno, jugamos ahí. Y ya desde ahí se veía el equipo muy comprometido en busca de querer ir en busca de ese objetivo final de levantar la séptima. Y se vio reflejado en cada partido, en cada ida y vuelta con los equipos que nos tocó. Se vio reflejado que siempre demostramos la solidez y el buen juego que tenía el equipo. Por eso te digo que fuimos justos merecedores de ese título. ¿Sabes qué mostraban también, más allá de las cosas que está diciendo Gonzalo? Hambre. O sea, yo los veo los veía en ese torneo y se les notaba en la cara a todos que querían, que quieren, que iban por el objetivo. Entonces, mucha sangre, mucha hambre. Y tú sabes que si le agregas las situaciones que tú estás comentando, lo más seguro es que el éxito va a llegar. Va a llegar. Tarde o temprano, pero yo creo que es más temprano, estás más cerca de conseguir las cosas. Sí. ¿Cuál fue el partido o el momento más complicado de esa Copa? De esa Copa, y yo creo que el partido con América fue el que a nosotros nos dijo estamos para el título. O sea, fue para mí una final anticipada porque hasta el último cierre de Seúl que se cerró fue una final y la vivimos de esa manera.
como vos decís, ese hambre de ir en busca de ese objetivo final en definitiva fue partido a partido, porque fue fase por fase, sabiendo que perdés, te quedás afuera, como una liguilla. Entonces lo tomamos con esa mentalidad. Por eso se vio en cada partido esa desesperación o ese hambre de querer ir en busca de ganar, de conseguir la victoria y dejar afuera al equipo rival. Creo que fue ese nuestro pensamiento desde que arrancamos en sí la Copa, pero creo que ese partido fue el que nos despegó a ir en busca de ese título. Yo creo que yo por lo menos pensé, dice, si se gana este partido, estás muy cerca de conseguir el campeonato. Sí. Faltaba todavía semifinal y final, Tigres, por supuesto. Tigres, que no era poca cosa. Fácil. Entonces, pero yo también tenía esa sensación, y eso es difícil de explicar, pero esa sensación la tienes como jugador, decir, estamos cerca. Sí. Entonces, aparte, otra cosa también importante que yo veía, que sufría Cruz Azul por momentos en los partidos, sobre todo contra América y también contra Tigres un poco, pero que se terminaba ganando al final de cuentas. Y en otras épocas se sufría Cruz Azul y terminaba perdiendo, o pasaba cualquier situación y terminabas perdiendo. Entonces, se fueron juntando algunas cosas, ¿no? La suerte del campeón también tiene que ver, me parece. Después, Tigres, ¿cómo fue el proceso de ese partido, Gonzalo? Tigres también fue complicado. Sí. De hecho, lo terminamos ganando con el penal de Cepu. Sí, fue complicado. La clasificación a la final. Pero sí, esos son partidos que yo los llamo finales porque se terminan definiendo por detalles. Son partidos como los de liguilla. O sea, se definen por los detalles donde bajaste un poquito la cabeza y listo, y te hicieron un gol. Descuidaste 2 segundos. No aprovechaste la oportunidad y no vas a quizás tener una oportunidad tan clara. Entonces son partidos donde los detalles ahí marcas la diferencia. Donde si aprovechás los momentos donde puedes lastimar al rival, tenés más posibilidades de poder conseguir el pase, y donde te descuidaste un poquitito y el rival tiene esa oportunidad, lo terminás pagando caro. Sí. Entonces, por eso digo que se definen en esos detalles donde si no estás los 180 minutos, porque son 180, son 2 de 90, no estás al 100% concentrado y metido en el partido y en cada detalle, valió. Sí, es como se dice a veces, ¿no? El que se descuide menos es el que va a ganar. El que se descuide más en esos partidos ya tan definitivos, tan tensos, porque son partidos tensos de alta tensión, cualquier descuido te deja fuera. Te deja fuera. Te deja fuera. Entonces, Cruz Azul dejó 2 rivales de mucho respeto, América y Tigres en la semi. Sí. Sí, de hecho, ese último gol de Cepu fue el que nos termina clasificando a la final para poder jugarla de local. Porque si no, teníamos que viajar a Vancouver. A Vancouver contra el Whitecaps. Que por diferencia de gol terminamos jugando la final acá. Que bueno, para nosotros en definitiva era una ventaja poder yo venir a la altura y demás. Sabíamos que lo iban a sufrir. Y creo yo que más el hambre que nosotros teníamos, y de hecho de ir a buscar ese título que lo teníamos en la palma de la mano después de tener el pasado como volviendo al principio, ¿no? De la nota, que decíamos la final con el América perdida, las semifinales, las 2 semifinales que quizás nos dejaron afuera de poder conseguir los títulos, era esta final donde decíamos no la podemos desperdiciar. Claro. Es esta. Aquí es donde la tenemos que cobrar. Y creo que el primer tiempo se vio reflejado todo ese hambre, como vos decís, el hambre del equipo que fue en busca de querer ganar ese título. Y creo que el primer tiempo fue muy bueno de todo el equipo. ¿Pensaste, Gonzalo, en terminar la final con ese marcador? Si me decías antes del partido, no. No, ¿verdad? No. Nadie. Nadie. Nadie pensaba que la final iba a quedar con un marcador tan holgado. No, porque era un buen equipo. Sí. Era un muy buen equipo, tenía muy buenos jugadores. Me parece que en ese momento estaba, no sé si segundo o primero de su conferencia.
Sí, sí. Entonces, digo, el trámite del partido ya sabemos cuál fue y todo, pero fue un resultado sorpresivo, ¿no? Sí, sí, sí. La realidad es que sí. Si me decís que ganábamos, salíamos campeón con el 1-0, te lo firmaba antes del partido. Porque bueno, era el título igual. Pero de esa forma no lo imaginábamos. Digo, qué bueno, ¿no? Al final No, de cuentas obvio. todos disfrutamos. Obvio, más creo yo la afición el segundo tiempo lo disfrutó. Estaba vuelta lo disfrutó. loca la gente, sí. Porque bueno, son partidos donde, vamos al caso, de nuevo, son partidos de detalle. Las finales nunca, ese resultado fue muy atípico porque Sí. no todas las finales ganás con ese resultado. Son partidos que se definen, como te digo, por detalles, donde hasta el último minuto la gente le transpiran las manos del nerviosismo. Y creo yo que la gente disfrutó el segundo tiempo lo disfrutó más de saber que lo teníamos poco, ahí, sí. lo teníamos ahí. Pero bueno, fue un muy buen lindo torneo que creo que, como te digo, de punta a punta fuimos los merecedores. Y ya estás calificado para el Mundial de Clubes. También, Entonces salió espectacular esa copa. sí. Oye, Gonzalo, después viene otro cambio, ¿no? Se va Vicente, llega Larcamón. ¿Cómo se adaptaron al Arcamón? Se dice fácil, pero no lo es. No es fácil No lo porque bueno, te tenés que conocer también, o sea, llega alguien nuevo y es donde, al mando, ¿no? Donde tenés que conocer qué es lo que quiere, qué es lo que pretende, cuál es su forma de entrenar, o sea, te tenés que adaptar a muchas cosas que en definitiva después si vamos al juego, el sistema táctico siguió manteniendo el mismo sistema porque le gustaba y vio que los jugadores que tenía podían cumplirle las funciones que el técnico desde un principio quiso. Sí, con diferentes matices que él trajo, claro, con sus ideas, ¿no? De formas de defender diferentes, de formas de atacar de otra forma, movimientos dentro del campo que pretende, que a lo largo te terminás adaptando o terminás tomándolos como una herramienta más al juego, porque en definitiva el equipo venía con un muy buen funcionamiento y Nico llega para seguir agregándoles cosas al funcionamiento. O sea, no intentó sacar cosas, sí modificar algunas, pero en definitiva trató de agregar a lo que ya se venía haciendo. Y el equipo, la forma de comandar, la forma de entrenar, lo tomó muy a gusto. La verdad que nos sentimos muy cómodos. Físicamente nos sentimos también muy bien en la parte física. Y bueno, estamos como... No arrancamos quizás de la mejor manera, pero bueno, corrigiendo como todos, ¿no? Como todos los equipos, corrigiendo, mejorando algunos aspectos del juego, empezamos a evolucionar de a poco y bueno, hoy en día nos encontramos en un buen momento. Sí, me parece que lo de Cruz Azul ha sido forma ascendente, sí, porque como bien dices, no se arrancó de la mejor manera, pero hoy creo que el equipo está cada vez jugando mejor. Yo creo que pues esa adaptación de repente siempre cuesta un poco, ¿no? Sí. A mí de repente me preguntan, o al principio me preguntaban, no, ya no están jugando bien. Espérense, claro, o sea, esto claro, no es como llegar con una varita mágica y ¡pam! Vaya, van a jugar. Oh, es un técnico nuevo. Por más allá de que conozca a los jugadores, hay que trabajar, darle un poco de paciencia al técnico, y me parece que están en ese camino, ¿no, Gonzalo? Sí, en ese proceso, sí, como vos decís, fue un proceso de adaptación al principio, que creo de todos los equipos, creo que ningún técnico llega y en definitiva empieza a ganar siempre. Pero ¿sabes cuál era el tema? Que era como ya Cruz Azul venía con Anselmi, con Vicente, y de repente, tú sabes que de repente nosotros los aficionados empezamos a ver que el equipo no juega como estaba. ¿Para qué lo trajeron? Y tal. Te digo que a mí me preguntaban. Sí, obvio. Pero bueno, si vamos al caso, Martín tampoco arrancó de la misma manera, Vicente lo mismo, siempre de menor a mayor fue todo.
Pero bueno, yo lo baso, lo remarco más que nada, como vos decís, en un poco un tema de adaptación. Esos primeros partidos siempre son para empezar a darle, a lubricar al equipo en base a la forma que uno tiene como jugar, o sea, de jugar, ¿no? Porque en definitiva el cuerpo técnico, si bien quiere ganar desde un principio, y nosotros también, empezás a pulir en todos los aspectos del juego los detalles. Y si bien somos un equipo al cual nos estudia mucho por la forma de jugar y demás, hay cosas que tenés que ir modificando a veces también. Y creo yo que Nico en ese aspecto hace mucho hincapié de a veces modificar algunas cosas, a veces hacer hincapié en otras y bueno, es un poco el ir conociéndonos en este tiempo y como te digo, hoy en día nos sentimos muy bien porque esos cambios o esos matices que fue imponiendo nos fueron dando resultados. Obvio también, volvemos al caso, como todos los técnicos, se te acercan, te preguntan, te sentís cómodo con esto, te sentís cómodo con lo otro, mirá si hacemos esto o no, para el beneficio del equipo y de la institución. En definitiva, después él toma las decisiones de si lo hacemos, no lo hacemos, de jugar de una forma, de jugar de la otra. Pero nos sentimos, la verdad, muy a gusto y muy cómodos con todo el cuerpo técnico. Gonzalo, se perdió la final en tu primer semestre, después la semi y luego otra semi, ¿no? Sí. Igual por detalles, como tú bien dices, porque el equipo ha jugado bien, esa es la realidad. Y muestra muchas cosas que a uno lo ilusionan como aficionado. Más allá de eso, mentalmente, ¿cómo trabajar eso? Una final y 2 semifinales perdidas. ¿Cómo decirle al aficionado que estén tranquilos? El mensaje yo creo que está claro porque uno siente que se va a conseguir, por lo menos yo veo y siento que están trabajando de muy buena manera. Pero ustedes como jugadores, ¿qué se dicen? Oye, porque afecta mentalmente y más contra el mismo rival, ¿no? Sí. En el seno de ahí del vestidor, ¿cómo lo tratan eso ustedes? No, hoy en día lo tomamos con calma. Obvio que tenemos ese objetivo de poder brindarle a la afición que tanto se lo merece esa tan ansiada décima que todos queremos. Yo creo que va a llegar con el fruto del trabajo. Nosotros, o sea, no miramos el bosque completo, o sea, vamos mirando árbol a árbol, o sea, vamos partido a partido, siempre con el objetivo final de llegar a la meta o a ese sueño que tenemos, pero creo que si ponemos el foco en llegar a conseguir ese título hoy en día, si bien es el sueño de todos y el deseo, creo yo que es mirar muy adelante. O sea, creo que el objetivo hoy es ir partido a partido, ir consiguiendo, seguir construyendo ese nivel de juego que venimos teniendo, seguir mejorándolo, porque hay cosas por mejorar, claramente, cosas por corregir, pero yo creo que de esa forma vamos a estar mucho más cerca de conseguir ese sueño que tenemos. Obvio que todos lo deseamos, todos queremos que así sea, pero vamos a trabajar para poder llegar a eso. Dios quiera que así sea y podamos brindarle ese sueño a toda la afición, y es el mismo sueño que nosotros tenemos, pero yo creo que siendo perseverantes y siendo en busca de ese objetivo, paso a paso vamos a estar más cerca. Sí, yo creo que yo también creo que Cruz Azul está muy cerca de conseguirlo y eso es importante. Sí, todos queremos quedar campeones, pero no me puedo ir del partido 1 hasta la final. Sí. Hay que trabajar paso a paso, partido a partido, y seguramente que el técnico lo tiene también. Sí. Súper definido. Sí, obvio.
El tema de la Leagues Cup, Gonzalo, ¿qué te pareció el torneo? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cansado? Se dice mucho que de los viajes y tal. Sí, más allá de los viajes, creo yo que los equipos de la MLS tienen más beneficios, por así decirlo, que los equipos mexicanos. Para empezar, están en otro ritmo. Ellos van como en la jornada 20 y tantos. Sí, por empezar. Sí. Después creo yo que ellos jugar en su cancha donde juegan todos los fines de semana, no tener que movilizarse, que de hecho, si vamos al caso, lo más parejo sería que nosotros poder jugar como es la CONCACAF, jugar en cancha de ellos y jugar en cancha de nosotros. Creo que eso sería lo más justo para lo que vendría a ser el torneo, ¿no? Porque si no, esas ventajas son en definitiva las que sacan la diferencia. Si bien jugás de igual a igual, pero ellos están acostumbrados a jugar en su cancha, que ya la conocen, a entrenar en su cancha, pues en definitiva nosotros jugamos con Seattle y no entrenamos en la cancha de Seattle. Sí, o sea, ¿no? Fuimos el día anterior a hacer una goleada. ¿No? Sí, sintética. Y fuimos el día anterior nomás, pero los 2 días anteriores que estuvimos no entrenamos. Fuimos a otro predio donde no es el mismo césped, donde la pelota no brinca de la misma forma, no rueda de la misma forma. Sí. En definitiva, son ventajas que los equipos de ellos tienen y que en definitiva sacan la diferencia. Y después el hecho de los viajes es un extra también, que tenés que estar movilizándote, estás en un hotel, estás lejos de tu familia, ellos duermen todos los días en su casa, van a entrenar y juegan el fin de semana. Quieras o no, son muchas las cosas que hacen la diferencia a favor, creo yo, de los equipos de la MLS. Son detallitos a su favor. Detallitos. Que si vamos al caso, para que sea más parejo el torneo, creo yo que lo mejor sería que sea como la CONCACAF, que ellos tengan que venir a jugar acá, que nosotros tengamos que viajar a jugar allá, y creo yo que la rivalidad quizás ahí va a ser más pareja. Pero bueno, no es tampoco una excusa, sino que ya está planificado y que sea así de esa forma. Pero bueno, el desempeño quizás nuestro no fue el que esperábamos. Si vamos a hacer una autocrítica, no fue el que esperábamos. Creo que el primer partido con Seattle fue una noche oscura que tuvimos. Fue atípico ese partido porque no nos salió nada de lo que habíamos planificado, de lo que habíamos, del plan de partido de juego que queríamos, no fue el mejor. Y en definitiva ellos lo hicieron de muy buena manera, tuvieron también la suerte, creo yo, que ellos tampoco lo habían planificado ser un 7-0, sino que la suerte también un poco estuvo de su lado. Y bueno, el resultado fue atípico un poco por eso. Que en definitiva nosotros no era lo que buscábamos, pero bueno, nos sirvió también para abrir los ojos y saber dónde estábamos parados, en busca siempre de seguir mejorando, ¿no? Y creo que después con Los Ángeles dimos otra muestra de otro equipo totalmente diferente a lo que habíamos sido con Seattle. El equipo fue totalmente diferente. Si bien tenían jugadores de muy buena jerarquía ellos, nosotros creo que fuimos superiores en el balance en sí del juego. Y bueno, ya después el último partido con Colorado, también creo que nuestro primer tiempo no fue el mejor, pero terminamos cerrando quizás el torneo ahí con un segundo tiempo más parecido al de Los Ángeles, con otro carácter, otra forma de ir a buscarlo, mejor, con más solidez el segundo tiempo. Y bueno, se terminó cerrando así el torneo. No fue el torneo que esperábamos, queríamos dar otra imagen de nosotros, porque sabemos que con la jerarquía que tenemos en el plantel, con la calidad de jugadores, nos podía haber ido mucho mejor a lo que fue. Pero bueno, en definitiva, fue un poco la preparación a lo que hoy en día, en el presente, retomar después de nuevo la Liga MX.
fue lo que nos potenció a tener estos 5 partidos al hilo con victoria, ¿no? El hecho de mentalizarnos en que cuando el equipo está bien y nosotros nos brindamos al máximo y sabemos que somos diferentes, o sea, sabemos que podemos marcar, a cualquier equipo le podemos ganar. Entonces, sabemos que de esa forma vamos a estar mucho más cerca de ganar cada partido si jugamos así. Un poquito a eso iba mi siguiente pregunta, que era, ¿cómo haces como jugador profesional para anímicamente levantarte de un 7-0, que fue un completo accidente, me parece? Pero ¿cómo haces con tus compañeros? Porque después de eso, cuando llegó Cruz Azul acá a la Liga MX, va en ascenso y jugando, tienen 5 partidos ganados. ¿Cómo haces anímicamente para darle la vuelta? Porque le tienes que dar la vuelta a la página rápido. Sí, no, ese partido, como te digo, fue un golpe de cabeza que tuvimos, donde después de ese día nos juntamos a hablar entre todos, los jugadores, y dijimos, esto no nos puede volver a pasar. O sea, la noche de hoy, démosle vuelta a la página, sabemos que las cosas que hicimos mal cada uno, sabemos que no fue nuestra mejor noche, y dejémoslo como una noche mala, o sea, como un partido atípico. De acá en adelante, demos vuelta a la página y sabemos que nos mirándonos a la cara, sabemos que el potencial que tenemos dentro del plantel, dentro del equipo, sabemos que podemos estar para cosas grandes y ya lo hemos demostrado. Entonces, vayamos en busca de ese crecimiento todos juntos, de trabajar, de ser perseverante, que es la forma en la que se sale, ¿no? de esos momentos. Y creo que fue así. Sí, porque después de eso vino completamente una circunstancias diferentes, ¿no? El equipo está jugando bien, me parece. Hay cosas por mejorar, siempre hay cosas por mejorar, pero esa es parte del fútbol. Gonzalo, te estuviste a punto de irte a Miami. Sí. ¿Cómo fue ese tema? Fueron unas semanas complicadas, o sea, complicadas a nivel emocional, ¿no? No desde lo deportivo, porque si bien el jugador, cuando hay una negociación de por medio y sabes que no depende de vos, porque no puedes, no está al alcance de tus manos tomar la decisión, sino que ya son temas de negociación, y no dependen de uno. Es difícil tener el foco, es lo más difícil para el jugador, tener el foco en el presente, sabiendo qué es lo que puede llegar a pasar al día siguiente, a los 2 días o a la semana, dónde puedes estar, si seguís acá o estás en otro lado. Fue complicado emocionalmente, por esto que te digo, porque no es fácil. Creo que son los momentos más difíciles para jugar o más críticos, donde ahí el jugador, por lo general, en base a las negociaciones, y que era lo que yo tampoco quería, ¿no? Que después no se diga Gonzalo no está rindiendo porque tiene la cabeza en una negociación, o Gonzalo bajó el rendimiento porque se quiere ir. Está o pensando Gonzalo, en Miami, está X cosas. Sí, era lo que yo no quería. Entonces traté siempre de tener los pies sobre la tierra, de enfocarme en mi trabajo. Yo le brindé a Nicolás desde el día 1 que llegó la negociación de que yo iba a estar a disposición del plantel hasta el último día que esté acá en el club, en caso de que me tuviese que ir, y que contara conmigo hasta el último día, porque si bien él me veía a veces con que estaba, viste, con el foco en otro lado, que es normal de todo futbolista. Claro. Pero siempre traté de estar al 100% y brindarme al 100% hasta el último momento en el club, hasta que se cerrara la negociación. Y bueno, cuestión de que no se cerró, no se pudo dar. Yo le brindé también al ingeniero que yo también estaba muy a gusto aquí, que si la negociación a él no le servía o no le cerraba, que yo me quedaba acá en la institución, porque en definitiva ellos me abrieron la puerta del club desde un principio, venirme desde mi país acá y todo lo que ellos me apoyaron, yo
te vuelvo a repetir, desde el día que llegué hasta hoy en día me sentí siempre muy acompañado por la gente del club, por mis compañeros, y siempre me hicieron sentirme tan a gusto que si yo me iba, me quería ir bien del club. Por la puerta grande le dije al ingeniero, y no me quería ir de mala forma, porque creo yo que mis valores o lo que a mí mis padres siempre me enseñaron es siempre dar lo mejor de uno hasta el día que te tengas que quedar. Y fue un poco eso. Yo le brindé a Víctor eso, que si a él no le cerraba la negociación o al club no le iba a servir, yo me quedaba acá, porque en definitiva estoy muy bien, mi familia está muy bien, y eso también es muy importante. Y bueno, no se terminó dando, y bueno, y hoy en día estoy acá y estoy muy feliz. Estoy muy feliz. No, felicidades, porque no todo el futbolista piensa de esa manera, de verdad, te felicito. De que si al club le va bien o le va mal, chao, terminas por irte, pero habla muy bien del tipo de persona que eres, güey. Aparte se te ve en la cancha que estás feliz, así que felicidades. Y aparte, qué bueno que te quedaste. Digo, yo sé que quizás jugar con Messi hubiera sido algo muy especial, ¿no? Sí. Para uno como futbolista, tener la posibilidad de que el mejor jugador del mundo quiera que seas parte de su equipo, para mí era un orgullo que él tenga ese interés. Quiere decir que las cosas las estuve haciendo en este tiempo de mi carrera muy bien para que hagan hincapié en querer llevarme. Y bueno, quizás a uno como futbolista lo que a mí me ilusionaba era poder jugar al lado de él, pero bueno, en definitiva, si no se dio fue porque Dios no quiso que así sea, y también un poco lo tomo desde esa manera. La negociación tampoco se pudo dar, y bueno, como te repito, yo estoy muy a gusto acá, estoy muy contento y feliz de poder seguir permaneciendo a la institución. Gonzalo, antes de pasar a estas dos últimas dinámicas que tenemos en el programa, déjame decirte que en StockX encuentras los mejores tenis, ropa, artículos de moda que están al último grito de la moda, y puedes encontrar estos tenis, mira qué bonitos. Estos tenis son unos Jordan 1 que están inspirados nada más y nada menos que en la universidad donde jugó Su Majestad Michael Jordan. Y aparte, pues están bien chulos porque traen los colores clásicos del Cruz Azul. Así que ya sabes, los puedes encontrar en StockX. También tenemos, gracias Gonzalo, estos son unos clásicos que los utilizó Ronaldinho, Figo, por decirte dos grandes figuras, que también los puedes encontrar en StockX. Por supuesto que están con los colores tradicionales de Brasil. Son un modelo retro que van a volver a salir ahora en este 2025 para la alegría de todo el mundo que les gusta el Total 90 en StockX. Los puedes conseguir. Y recuerda bajar la app de StockX y comprarlos usando el link de afiliados del reportero. Están a muy buen precio. No los dejes escapar. Oye, Gonzalo, vamos a pasar a dos dinámicas. La primera se llama Cortita hacia el pie con Gonzalo Piovi. Yo te digo la pregunta, pregunta, y tú me dices lo primero que se te venga a tu cabeza o a tu corazón. La primera es Vélez Sarsfield. Mi infancia. Tu infancia. Argentinos Juniors. Si quieres alargarte un poquito la respuesta, no hay problema, ¿eh? Ok. Yo pensé que te tenía que decir una sola palabra. Si te quieres alargar, todo bien. No, bueno, Vélez, te vuelvo. Vélez, digo infancia porque, bueno, fue mi crecimiento o mi formación a nivel formativo, ¿no? Por eso te dije un poco mi infancia, porque fue donde me formé y fue donde crecí y donde me desarrollé, me empecé a desarrollar como futbolista. Argentinos, vamos a la otra pregunta. Argentinos, fue quizás donde me consolidé, donde empecé a tener más continuidad en lo que era primera división, y donde me consolidé para poder seguir creciendo. Racing.
Racing lo tomo como el club donde me terminé de consolidar más como profesional, porque fue en un momento de mi carrera que empecé a crecer y me terminé de agarrar de más conocimientos o de más de experiencia, vendría a ser, como futbolista profesional. Colón. Colón fue un proceso de crecimiento también, porque quizás antes de Colón en defensa no tuve tanta continuidad y quizás Colón fue donde empecé a agarrar esa continuidad y esa solidez que fue con ese fruto, bueno, pude conseguir el título y fue donde me terminé de evolucionar a nivel deportivo. Cruz Azul. Cruz Azul. Cruz Azul lo tengo como el mejor presente, porque fue el club al cual llegué con más experiencia, como un futbolista profesional más formado, con otra cabeza, otra mentalidad, otro nivel de juego diferente a lo que era cuando ni bien arranqué. Entonces lo tomo en lo personal como el mejor presente a nivel de mi carrera, el mejor presente como futbolista. El título de la CONCACAF, ¿qué significó? Para mí fue muy importante. Fue muy importante porque desde que llegué a México siempre quise dejar una huella en la institución. Y creo que en ese año y medio que conviví acá, o sea, que viví acá en el club, llegar a poder conseguir el título de la CONCACAF fue donde quizás me hizo respirar, porque si bien el primer semestre perdimos por poquito esa final, después las dos semifinales perdidas, fue un desahogo, por así decirlo, poder conseguir ese título y poder dejar una huellita en el club de una estrellita más a la gran historia que tiene la institución. Sí, es como decir, en esta institución no valen más que los títulos, es una institución grande, bueno, aquí está uno, ¿no? Aquí está uno, ya llevo uno, aporté con uno y espero que sean más. Espero que sean muchos más, sí, Dios quiera. ¿Partido más especial que has jugado con Cruz Azul? El más especial. O el que tengas así un recuerdo especial, que te haya gustado. Y la final la voy a recordar siempre. La final de la CONCACAF la voy a recordar. La otra final, la primera con el América del primer semestre también, porque bueno, hice venir a toda mi familia de Argentina. Fue un momento muy especial, si bien no pudimos conseguir ese título, pero fue especial porque tener a mi gente al lado familia, claro. fue muy especial. Y creo que esas dos finales fueron muy especiales para mí. Una la terminé con alegría, la otra quizás no como esperaba. ¿Momento más complicado en tu carrera? De mi carrera, y quizás cuando ni bien arrancaba, que este paso que te digo de Vélez a Argentino fue el más crítico, porque si bien estaba chico, quizás me afectó más. O
sea, hoy en día tengo otra mentalidad, otra forma de ver el fútbol, de analizarlo y demás. Con más experiencia. En ese momento, cuando sos chico, a veces no tomás dimensión y de las cosas y quizás fue un momento donde, como te digo, me sentí, fue un momento de mi carrera quizás con más depresión porque me sentía frustrado por no haber seguido permaneciendo en el club que me formó, ¿no? Entonces creo que ese momento fue el más crítico. Más complicado. Más crítico. Si pudieras volver a jugar un partido, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Y si tuviera que volver a jugarlo, sería la final del primer semestre. Esa final con el América. ¿Por qué? Por el título, ¿no? Creo que es el título de la liga, que es el más ansiado para todos nosotros, que estamos esperando. El delantero más complicado que digas tú, me ha costado marcarlo. Acá en México. Acá en México. Sí. Ni bien llegué, que me sorprendió, bueno, ya lo conocía, ¿no? Pero que me sorprendió fue porque no me había, o sea, lo conocía, pero no me había tocado enfrentarlo. Fue a Rondón. A Rondón. Sí. Sí. Es mucha cabrón. fuerza. Sí, está grandote sí, el cabrón. Sí, aguanta muy bien. Sí. Dentro del área es determinante. Te mata. De juego aéreo, por abajo. O sea, tiene una situación de juego y convierte. O sea, es muy determinante. Lo bueno que ya no está aquí. Lo bueno que sí. Ya no. Si no fueras futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser? Me hubiese gustado ser, yo de chico me gustaba mucho la arquitectura. Arquitecto. No estudié arquitectura. Mis viejos siempre me inculcaron el estudio. De hecho, yo terminé el secundario y tanto a mí como a mi hermano siempre nos inculcaron seguir, más allá de seguir formándonos como jugadores, seguir siendo deportistas, que hoy en día siendo padre no lo veo mal. El estudio, de estudiar una carrera universitaria o algo que quieras estudiar que te guste. Yo en ese momento, bueno, mi hermano estudió kinesiología y yo en su momento había empezado a estudiar para ser barbero, para ser peluquero. Ah, sí. Y de hecho me recibí porque era un hobby que yo tenía y me gustaba. Y de hecho hice un curso, tuve el título y me puse una barbería. Y mientras empecé mis comienzos de que tenía mi primer contrato, que era un contrato que quizás me servía para darme mis gustos, comprarme algo, eso, porque yo vivía con mis padres, tenía mi barbería y entrenaba por la mañana y trabajaba por la tarde. Órale. ¿No piensas poner una acá? No. Vamos a pasar rápido ya a la última. Esta se llama Fabrica tu jugador. Esta es otra dinámica. Yo te digo la cualidad. Tú me dices el compañero que tú creas que es de mejor. Plantel. Sí, Tengo que hacer. ¿De solo de Cruz Azul? Va. Vale. Remate de cabeza. Nacho. Nachito, mira, y no siendo tan alto, ¿eh? Nacho. Tiene buenos Nacho goles. tiene esa intuición de ese olfato aéreo. Sí. Centrador. Rotondi. Disparo, balón parado. Bogus. Dribbling. Paradela. Matador en el área. ¿Qué sería defensa? Matador en el área como Rondón, por ejemplo. Cepu. El Cepu, sí, claro. Liderazgo. Nacho. Nachito. Jugador potente. El Toro. Asistidor. Paradela. 8 pulmones. El que no se cansa de correr. Jorge Sánchez. Esta es la pregunta, Rinat, para Gonzalo Piovi. Portero que más te ha sorprendido de la liga. ¿De la liga? O al que te gustaría vacunar próximamente. Yo te iba a decir, ahora me cambiaste la pregunta, pero te iba a decir a Kevin Mier me sorprendió desde el momento que llegué. Kevin Mier.
Muy buen arquero. Sí, con los pies creo que fue el compañero que técnicamente fue más destacado. O sea, arqueros que he compartido en plantel fue técnicamente de los mejores que conocí. Con los pies es un animal. No, un animal. Un animal. Y arquero, y con la pregunta que me hiciste, y a Malagón. A Malagón quieres vacunar. A Malagón. Espero que próximo. Aparte le pegas muy bien de zurda. Sí, sí. ¿No? Sí. Esperemos que el próximo clásico vacunes a Malagón y Vamos que a ver. ganemos. Que ganemos. Eso principalmente. Sí, Después si lo sí. vacunamos no sé, pero que ganemos. Eso queda en segundo plano, ¿no? principalmente, sí. Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo. De Sure. verdad, un verdadero placer. El placer Te es deseo mío. todo el éxito y que lleguen muy pronto los títulos de Liga y de CONCACAF, que vengan más también. Dios quiera, primero Dios, que así sea. Muchas gracias, Gonzalo. A Esto vos. fue El Reportero con nuestro amigo Gonzalo Peovia desde La Noria. Muchas gracias a la gente de prensa, a la directiva por abrirnos La Noria. Muchas gracias.